El Conector AV, episodio 21. Antes de empezar, escucha esto. Suena bien, ¿verdad? Son 6.000 personas aplaudiendo. No es el año pasado, ni siquiera es marzo, ni siquiera este verano. Fue el 31 de octubre, en Nueva Zelanda, donde el virus está erradicado, o al menos oficialmente no hay ni infectados ni muertos por COVID. Así que permitirme que desde aquí saque el dedito, con todos los dedos hacia abajo menos uno, a todos esos gurús que dicen que esto de los eventos, esto del espectáculo no va a volver a ser igual, que no vamos a volver a juntarnos ni a ver conciertos como antes. Pues en este concierto, lo podéis ver en YouTube, es el grupo Lab, L.A.B. Ponéis Lab New Zealand y ponéis los vídeos de los últimos 5 o 6 días, o bueno, si estáis escuchando esto más tarde, pues ponéis vídeos a partir de el 30 de octubre o el 31 de octubre y vais a ver ese vídeo de... Esto es un vídeo casero, por eso el sonido es tan malo y espero que Spotify no me banee este episodio por poner un trocito, porque la intención no es aprovecharme de la canción ni mucho menos, es para demostraros y para demostrarle a todo el mundo y para que se lo podáis poner a todo el mundo que eso de que los eventos no van a ser otra vez lo mismo de antes, pues yo no me lo creo. Y más después de ver esto. Un país que ha conseguido superar la enfermedad, empieza a hacer conciertos y los conciertos empiezan a abarrotarse. Tenéis que ver las imágenes. Es una especie de, como si fuera el WeThink, una especie de recinto de venue totalmente abarrotado, con gente disfrutando, gente sin mascarilla, gente junta, apelotonada, disfrutando todos juntos, tal cual lo era el año pasado. Con lo cual, lo siento, yo quiero animarme con esta imagen y quiero quitarme todo ese prejuicio que han intentado imponernos diciendo que ya no vamos a volver a hacer eventos como los de antes. Como que no, la gente quiere volver a juntarse. Y esta imagen, este vídeo, a mí me da mucha esperanza. Me demuestra que las cosas van a cambiar. Que en el momento superemos esto, todo, si trabajamos con ganas y si lo hacemos bien, saldremos pronto y todo va a volver a cambiar y va a volver a ser como antes. Así que, bueno, ahí dejo la esperanza
que a mí me ha generado este vídeo, ver estas imágenes, y que me sirve también para ponérselo en la cara a todos aquellos que no paran de decirme que ya no va a volver a ser lo de antes, que este mercado está acabado. Bueno, este mercado está ahora mismo muy muerto, pero va a volver a renacer y va a volver a renacer con fuerza. Y cuando os digan lo contrario, enseñadles esas imágenes y les calláis la boca. Y bueno, después de este chute de moral, vamos ya con el invitado de hoy. Hoy os traemos a Álvaro Ureña, un técnico y diseñador de sonido que lleva una intensa trayectoria de giras con artistas de primera. El mismo Álvaro, a los mandos del sonido, y su compañero Juanjo Beloki, a las luces, por supuesto, quien también pasó por estos micrófonos hace unos episodios, han conformado el equipo que ha girado con Estopa durante los últimos años, una de las giras de más nombre en el panorama nacional. Álvaro empieza como casi todos, desde abajo, pero pronto se da cuenta de que es importante tener paciencia y esperar tu momento para estar ahí, y poder demostrar lo que has aprendido y empezar de verdad a realizar los trabajos para lo que te has preparado tanto tiempo. A Álvaro se le nota que le gusta esto, disfruta hablando que no veas. Si no, veréis cuánto dura la entrevista. Es algo que se repite entre la mayoría de invitados que pasan por este podcast. En la mayoría de las veces es vocacional y por eso los invitados se pasarían horas hablando sobre su mundo. Otra característica de nuestro invitado es que es una persona comprometida y nos cuenta cosas muy interesantes sobre cómo ve la problemática del colectivo técnico. Merece la pena escucharle, pues tiene una opinión clara y formada sobre este asunto. Bueno, no me enrollo más, demos paso ya a nuestro invitado, no sin antes recordarte que esto es el Conector AV, el podcast por y para los técnicos y técnicas de la industria audiovisual, donde damos protagonismo a las personas que no se les ve, que están detrás de haciendo que el show salga perfecto. Por eso aquí queremos darles visibilidad, porque este podcast existe gracias a avify.net, la primera comunidad online donde el objetivo es dar visibilidad a todo el colectivo técnico de esta industria. Quien te habla es Juanjo Vila y por favor, que no se te olvide, dale al like o estrellas al episodio si te ha gustado y comenta lo que quieras, que estaremos encantados de recoger cualquier feedback, bueno o malo, que nos pongáis para seguir mejorando. Y ahora sí, demos paso ya a Álvaro Ureña, Dentro Audio. Hola Álvaro, bienvenido al Conector AV. Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno Álvaro, ya tuvimos aquí a un compañero tuyo de tropa, a Juanjo Beloki, hace un par de episodios. Y nada, hoy te tocaba a ti. Así que tenemos el grupo, al equipo completo de Estopa. Bueno, quería que para la gente que no te conozca, y que hay mucha gente que te conoce porque tú llevas en esto muchos años, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues soy Álvaro Ureña, soy técnico superior de sonido y bueno, pues me dedico al mundo fundamentalmente de la música en vivo, ¿no? De espectáculos en directo. Pero bueno, también sí que es cierto que he trabajado pues tanto en musicales también, en televisión, eventos corporativos y bueno, pues poco a poco con los años eso me ha permitido pues tener cierta transversalidad de alguna manera un poco pues en todos los campos de actuación que puedo ejercer, ¿no? También estuve trabajando en radio al principio de mis principios y bueno, pues eso sí que con el paso del tiempo pues te permite de alguna manera poder aplicar conocimientos que adquieres, ¿no? En un campo y en otro, en fin, ayuda bastante, ¿no? El hecho de poder o haber trabajado en varios campos, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, poquito a poco. Sí que es cierto que de alguna manera al final pues me he centrado bastante en mi carrera en la música, ¿no? En eventos en directo, fundamentalmente. También he trabajado algo en estudio,
con algunas grabaciones y demás. Alguna mezcla de en DVD de algún artista también y bueno, pero vamos, fundamentalmente en el ámbito de la música en directo. Es donde más me he especializado, por así decir. Tú tenías claro ya que querías dedicarte a esto, ¿no? Porque directamente empiezas en el CES a estudiar. O sea, ¿tú tenías claro antes de saber a lo que te querías dedicar que querías dedicarte al mundo del sonido? Pues en realidad no, en realidad no. En, en realidad, mira, todo esto empieza un poco, como te he dicho en mis inicios, ¿no? Yo de hecho iba a estudiar una carrera, bueno, que estuve matriculado, ¿no? Un tiempo fíjate, en ingeniería de obras públicas, no te digo más. Bueno, yo iba a Y hacer medicina también, o sea que estamos casi por ahí. sí, 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 sí. Y nada, entonces, a partir de ahí, pues obviamente, pues no, la carrera no, como que no me atraía en absoluto. Y bueno, pues a partir de ahí estuve indagando un poco, pues siempre me ha gustado, obviamente la música siempre ha estado presente en mi vida desde bien chiquitín. Y bueno, pues siempre me había gustado cacharrear, ¿no? Con todo tipo de aparatos y de cacharros que tenía mis padres o mi tío que le gustaba mucho también, pues el IFI, la música, en fin, todo esto, ¿no? Y empecé a indagar y de repente, pues una tía mía que trabajaba cerca de una radio, pues me dijo, oye Álvaro, que es que hacen un curso de radio por si te quieres apuntar y ver un poco cómo va el tema. Y pues nada, pues me apunté al curso, fue como un par de meses o por ahí más o menos. Y bueno, pues ahí empezamos un poco, pues obviamente, pues eso, a estudiar un poco pues lo que es un programa de radio, la edición, en fin, todo esto. Y me atrajo bastante, muchísimo. Entonces, pues bueno, a partir de ahí empecé a interesarme más, ¿no? Que un técnico de sonido, cómo es esto y todo esto. Y me matriculé, ya sí me matriculé en el CES y bueno, pues a partir de ahí, pues nada, cuando terminé de estudiar en el CEP, no en el CES, perdón, en el CEP. Cuando terminé de estudiar ahí en el CEP, pues hice las prácticas, que fue muy curioso, porque yo vivía en Rivas y lo que pasó fue pues que mi tutor de prácticas en directo, ¿no? Por así decir, pues yo elegí hacer las prácticas de sonido directo, me dijo que había dos posibilidades. Una en una empresa, Milán Acústica, no sé si la conoces aquí, Sí, afincada en hombre, Madrid, claro. sí. Y la otra pues era Fluge y bueno, como Fluge estaba en Rivas y yo vivía en Rivas, pues dije, pues a Fluge, entonces, por cercanía pura y dura. Normal. Y bueno, pues a partir de ahí hice las prácticas en Fluge, me cogieron en Fluge y estuve trabajando en almacén de Fluge, pues no sé, en torno a un par de años aproximadamente. Y fue ahí pues donde pues bueno pues me empecé a conocer pues todos los equipos, toda la ubicación en el almacén, bueno, un poco de logística del almacén, ¿no? También. Y bueno, pues poco a poco pues iba conociendo, como yo estaba allí perenne todos los días, ¿no? Por así decir, pues iban viniendo todos los técnicos que venían a preparar equipos, pues iba conociendo pues a Felipe Calvin, que le he escuchado antes, uno de ellos, Sí, por sí. ejemplo, Alberto Liras, Pablo Moreno, en fin, un montón de técnicos pues de un alto nivel. Y bueno, pues al final pues de todos ellos he ido aprendiendo con el paso de los años, ¿no? Entre ellos, entre otros, obviamente, ¿no? Ya eso fue como por así decir los inicios. Y nada, pues luego un poquito más adelante ya les dije que yo lo que quería era hacer conciertos y demás y bueno, pues poco a poco me iban haciendo algunos conciertos poco a poco, en fin, lo que pasa que al final pues ya se juntaba todo, se juntaba que tenía que trabajar en almacén, los fines de semana concierto y aquello era un non-stop, era 7 días a tope.
hasta que ya dije, oye chicos, que yo lo que prefiero es irme a la carretera. Y nada, estuve trabajando, salí del almacén, empecé a hacer conciertos con ellos mismos, fundamentalmente con Fluge. Estuve haciendo una gira, creo que era de Paulina Rubio, creo que era aquella gira. Ujú. Y nada, y a partir de ahí iba asistiendo yo en monitores. Y ya pues en septiembre o así más o menos yo tenía el pensamiento de irme a estudiar fuera una temporada. Y conocí a un compañero también que entró al almacén en Fluge y demás. Y bueno, pues decidimos irnos a Londres a estudiar. Estuvimos allí estudiando pues como un año aproximadamente, aprendiendo el idioma, trabajando también. Estuve trabajando allí en Londres y bueno, pues la verdad que fue una experiencia muy buena, muy bonita, la verdad. Y ya a partir de ahí, pues llegué a Fluge y nada, pues me ofrecieron la gira de Estopa, montando el control de FOH y demás. Acepté y bueno, pues desde entonces, pues bueno, pues fue mi primera gira obviamente con Estopa y a partir de ahí, pues bueno, de hecho creo que fue la anterior gira. Am, era Pablo Moreno, el jefe de equipo, y bueno, pues me tocaba hacer un poco el puesto que tenía él. Y luego, después de esa gira, bueno, pues la verdad que salió todo muy bien. Comencé, pues yo creo que fue prácticamente acto seguido, una gira de invierno con Manolo García, que justo además lo mismo, acababa de dejarla a Pablo Moreno. Y bueno, pues en esa gira también estaba Alberto Liras, que era el ingeniero de monitores, en Manolo Ujú. García. Am, y la verdad es que pues ahí ya empecé a trabajar con Virgilio Fernández, otro ingeniero de sonido pues de alto nivel y de toda la vida, vamos. O sea, llevan esto, pues no sé la cantidad de años que puede llevar, pero vamos, muchísimos. Y la verdad es que muchísimo de lo que he aprendido es gracias a él, ¿no? Además es un técnico que es muy didáctico, ¿no? Y le gusta enseñar a la gente que tiene a su lado y la verdad que fue muy provechoso el tiempo porque ya te digo, o sea, empecé con Manolo García y luego él también fue y siguió siendo técnico de estopa, ingeniero de estopa de FH y, y nada, pues seguí con él, obviamente. La siguiente gira, él siguió con Estopa y me llamó para estar con él y demás. Y la verdad que muy bien. Ya te digo que hemos seguido trabajando con Manolo García y demás. Y con Estopa, pues bueno, ya creo que hubo un momento que él no pudo ir. Bueno, en fin, hubo ahí un impasse que le coincidió, creo que Manolo García con Estopa o algo así. Él le hizo Manolo García y luego pues ya en la última, pues yo creo que fue la primera gira que hice yo como ingeniero de PA de Estopa fue en 2012. Y esto empezó, la primera fue 2008, pues estuve como 4 años, ¿no? Yo siempre lo cuento porque, sobre todo para la gente que está empezando, bueno, o no, o que no está empezando, pero bueno, que de alguna manera quiere estar ahí, quiere ser ingeniero de PEA y bueno, pues yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que al final las oportunidades, si uno está ahí buscando, pues siempre llegan de alguna u otra manera, ¿no? Lo que es más importante, para mí, al menos, es estar más o menos lo mejor preparado que puedas, ¿no? Para que cuando llegue esa oportunidad, pues la aproveches al máximo. Obviamente luego pues, puede pasar lo que sea, ¿no? Pero por lo menos que de ti no quede, ¿no? Porque al final ya digo que las oportunidades llegan. Si uno las busca, llegan. No hay casualidades en la vida, o por lo menos en mi punto de vista. Es así, es las oportunidades
si uno está ahí pues trabajando, si es que al final es trabajo, trabajo y más trabajo y más trabajo y la oportunidad llega. Lo único que sabe hay que estar pues muy ágil, hay que estar un poco ágil, ¿no? Para que en cuanto uno pues vea la oportunidad, pues decir, pues bueno, pues vamos a intentarlo al menos, ¿no? Y ya Ujú. te digo que trabajo para que estar lo mejor preparado posible, pues, obviamente, porque esa primera vez pues nunca se está quizá, o al menos uno siempre piensa, nunca se está lo preparado, ¿no? Parece que no vas a ser capaz, no sé muy bien cómo definirlo, pero sí que es cierto que de alguna manera yo cuando he recibido esas oportunidades, pues las he cogido. Las he cogido, lo he intentado al menos, y bueno, pues obviamente algunas veces se gana y otras veces se pierde, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que las oportunidades así, pues de alguna manera importantes que han hecho que, pues bueno, que mi carrera de alguna manera haya sido la progresión relativamente rápida, pues ha sido por eso. Mucho trabajo, muchísimo trabajo, mucho esfuerzo e intentar eso, cuando tienes la oportunidad, sentirte por lo menos ciertamente capacitado, ¿no? Y Por bueno, pues supuesto. esto es lo que ha pasado, me ha pasado un par de veces, vamos, tampoco pasa muchas veces en la vida, ¿eh? Estas cosas. Pero bueno. Y bueno, me has contestado al principio, lo has contestado tú sin preguntarlo, pero te quiero preguntar el por qué, ¿no? ¿La música o el corporativo? Me has dicho que la música, pero ¿por qué? El corporativo se vive muy Eh, bien. sí, sí, ciertamente. O sea, al final es que para mí son dos trabajos, o sea, que obviamente el técnico de sonido tiene que aplicar sus conocimientos, pero se aplican de manera distinta. O sea, al final, como técnico de sonido, te exige mucho más la música, sin duda. Ujú. Hablo como técnico de eso, ¿eh? O como operador, llamémosle, ¿no? Ahora ya, bien, como diseñador y demás, en ambos campos, pues sí que es cierto que el corporativo al final, pues de alguna manera lo que se intenta es que pues el sonido tenga una calidad excelente, pero, pero no se busca, o sea, esa base artística, ¿no? Por así decir, pues obviamente prácticamente no existe, ¿no? Al final el evento corporativo lo que más te exige es tener una capacidad técnica resolutiva muy alta, pero que esa capacidad técnica y resolutiva muy alta, quizá en la música en vivo, quizás sea muchísimo, o sea, se queda como en un 50%, por así decir, esa capacidad de resolución, ¿no? No Ujú. sé si me explico más o menos. Sí, sí, sí. Entonces, pues quizá me resulta más interesante, ¿no? Es más exigente, o al menos yo lo siento así, ¿no? Que la música en vivo es como técnico ingeniero de sonido, de mezcla, es más exigente y bueno, pues al final de alguna manera, bueno, tiendes a ello, ¿no? Tiendes a ello por esa exigencia y porque obviamente la música me resulta mucho más atractiva, obviamente, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que he hecho eventos corporativos muy grandes bueno, sí que bueno, o sea, también se aprende muchísimo, bueno, al final si hay un micro, ¿no? Casi siempre suele ser un poco en esa línea, ¿no? Pues hay uno, dos, tres micrófonos que son súper importantes y que obviamente pues frente a la música en vivo, que a lo mejor tienes 50 o 60 micrófonos, pues bueno, si falla uno que no sea el del artista principal, el lead, bueno, pues lo camuflas, ¿no? Pero sí que es cierto que en el evento corporativo, si hay un micro y falla ese micro, estás perdido. Bueno, y esta no la tenía preparada, pero se me acaba de ocurrir ahora. Un acople
¿dónde es más jodido? ¿En un corporativo o en un concierto? Pues, pues, pues depende de cómo sea el acople, ¿eh? O sea, si es de estos acoples que son complicados, que vamos, quiero decir que son notorios, ¿no? No complicados, notorios. Pues yo creo que en ambos, porque al final normalmente donde sueles tener más acoples en la música, pues es en el micro que más amplificas, con lo cual es el micro del lead, el, Ujú, el del artista, con lo cual lo mismo. Si eso ocurre, pues te parte de lo que esté haciendo, pues no se escucha, obviamente. Y en el campo de los eventos, pues lo mismo. Pasa exactamente igual. O sea, quiero decir, es inadmisible tanto en un lado como en otro. No, no, no. El tema de los acoples es un tema complicado. Obviamente es ya lo típico que tienes una pequeña cola, o tienes el micrófono un poquito coloreado y tal y cual, que eso pasa bastante, desgraciadamente, ujú. pero pasa. Y bueno, pues ahí ya sí que depende del nivel de exigencia que tenga el evento o el artista. Pero vamos, si es un coloreo constante, pues también estás despedido, vamos. Sí, sí, total. Así que bueno, pero vamos. Bueno, y ya, bueno, me has contestado el tema de que prefieres la música, pero en la música tenemos los musicales, el teatro, Ujú. y tenemos las giras. Entonces, ¿por cuál de los dos te declinas y por qué? Pues en ese aspecto, la verdad es que me gustan mucho los dos. Me gustan mucho los dos, porque en el campo de los musicales se aprende, o sea, se aprende mucho a la hora de la estructura, de cómo está estructurado los trabajos, porque se trabaja de otra manera. Se prepara todo mucho más, hay una preproducción mucho más exhaustiva. Y tiene mucho más, en realidad, no es detalle, porque en realidad luego en la música en vivo también hay mucho detalle y demás, pero en el mundo, por ejemplo, de los musicales, pues es muy exhaustivo el tema de la comunicación, ¿no? Todo el tema del intercom y que eh, también hay dispositivos que son muy importantes de cara a que todo el equipo o cada escena, todo el entramado técnico esté listo para, no sé si tú conoces Q-Lite, ¿no? Un poco, Ujú. Sí. pues claro, eso en la música en vivo. Q-Lite es como un sensor, ¿no? De tres luces, ¿no? Como un Ujú. semáforo, ¿no? Sí, sí, Rojo, sí. rojo, ámbar y verde. Entonces, pues, por ejemplo, si hay una escena así un poco compleja y demás que intervienen varios apartados técnicos, ¿no? Pues hay un vuelo o lo que sea, pues obviamente antes del vuelo o si hay que disparar una música a la vez que el vuelo y a la vez que se abre un no sé qué, ¿no? Pues hay varias personas que tienen que saber que el otro está dispuesto y ready, ¿no? Por así decir. Entonces, pues se da un botón y cuando la persona que recibe ese OK, pues adelante, ¿no? Entonces hay una comunicación muy, muy exhaustiva. De hecho, hasta el intercom se graba en muchos musicales. Por si hay algún problema o algo, pues vas a ver dónde ha estado ese problema, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues al final es un trabajo mucho más detallista en ese aspecto, ¿no? Se cuida más el hecho de que todo el mundo tiene que trabajar muy al unísono. Luego hay una figura muy importante que es, ya hablando un poco más de sonido, que es la figura del diseñador de sonido, ¿no? Pues que de alguna manera decide y participa pues desde la producción musical, ¿no? Desde el del contenido, de efectos,
obviamente, pues de la parte musical, en fin, hasta incluso la elección de músicos, ¿no? Y de directores musicales. Quiero decir, la máxima, sí, el máximo exponente, ¿no?, a la parte de sonido es el diseñador de sonido, ¿no? Y a partir de ahí, pues es como que está todo más estratificado, ¿no? Todos los puestos y todo, pues de alguna manera va, que quizá luego, por otro lado, pues también eso conlleva a que haya mucha política en los puestos y demás y tal, pero a mí la verdad es que me gusta cómo se desarrolla todo, ¿no? Y en la música, pues depende, ¿no? Porque al final, a ver, luego también estoy hablando de musicales que tienen una producción potente, ¿no? Luego, obviamente, también hay giras de música en vivo que también, ¿no? Que también pues, se estima un poco en esa línea, ¿no? Que al final hay un diseñador de sonido, luego hay un asistente, en fin. Es ciertamente parecido, lo que pasa que, bueno, hay con una diferencia fundamental, y es que el diseñador de musicales, el diseñador de sonido, pues cobra derechos, porque al final él es parte o sea, esa producción es suya, la de sonido, hablo. Y eso Y, en y, la música en vivo no ocurre. y bueno, para que la gente sobre todo la gente que está empezando, y quizás muchos también que no son puros de sonido, no lo sepan, en el diseño de iluminación está muy claro, ¿no? Lo que es un diseñador de iluminación y lo que es un programador. O un En operador, el sí. O un operador, claro, un operador, un programador, pueden ser las dos cosas, o puede que alguien programe y luego opere otro, pero Eso es. en el sonido, el concepto de diseñador de sonido es un poco más complejo. Cuéntanos en qué consiste exactamente. Bueno, pues también es un poco lo que te decía, o sea, también, o sea, depende un poco, depende primero, de quién sea, qué tipo de producción sea y si es musicales o es música en vivo o incluso un evento corporativo. O sea, como diseñador de sonido y que no de sistemas, o sea, diseñador de sonido, al final, de alguna manera, a lo que se dedica es, o sea, él forma parte de la producción de la música, forma parte de los contenidos, forma parte o realiza y supervisa y dirige los efectos, um, obviamente hace la mezcla, eh, que la hace, no la opera, ¿vale? Porque obviamente pues ahí ya luego, como bien has dicho, está el operador. Entonces, es una figura, de alguna manera, que dirige todo lo que ocurre en cuanto a sonido. Es más, si hay un director musical que no acaba de encajar, pues él tiene la potestad, por así decir, que ese director musical pues se cambie por otro. En fin, o sea, al final dirige absolutamente todo lo que ocurre en el apartado sonoro, por así decir, ¿no? ¿Y hay algún diseño que tú luego no operes? ¿O o operas prácticamente todos los diseños que haces? En mi caso dices, Sí, por ejemplo, por no, poner un ejemplo. sí, dime. No, por poner un ejemplo, Un digo, ejemplo. en tu caso. No, pero, o sea, prácticamente todo. O sea, sí que es cierto que, o sea, en mi caso, prácticamente todo lo opero yo, porque, por lo que te digo, porque en el campo de la música en vivo, al final funciona de otra manera. El artista fundamentalmente exige tu exclusividad y quiere que lo hagas tú, ¿vale? Claro. Y que lo Ujú. operes tú y que lo mezcles tú. Entonces, sí que es cierto que, bueno, obviamente, en algunos momentos, en algunos casos, puedes obviamente mandar un sustituto. Y bueno,
Si no es un concierto súper importante para ese artista y demás, pues sí te permiten que puedas, pero vamos, normalmente el artista que contrata tus servicios quiere que vayas en exclusividad, que es uno de los problemas que tenemos en la música en vivo Claro, porque, frente bueno, a lo que ocurre en los musicales o, como bien has dicho, los diseñadores, ¿no? Diseñadores de iluminación que al final hacen el diseño, están al lado y dirigen al programador y demás. Y bueno, y luego pero luego no van a la puede que gira, vayan o ¿no? puede que no, puede que vayan o puede que no. Claro. Exacto, exacto. Lo Ah, normal es que si lo operan van, pero si no operan, lo normal es que no vayan, ¿no? Exacto, eso es. Entonces, sí que es cierto, o sea, a mí, en realidad, mm, para mí tiene todo el sentido del mundo el hecho de que tú hagas un diseño de sonido de la gira y luego al final, pues pueda ir otro operador al que tú hayas de alguna manera instruido, ¿no? Claro. En esa producción en concreto, que es un poco lo que se hace en musicales, ¿eh? O sea, el diseñador de sonido, de hecho, hasta el diseñador de sonido, para que veas, ni siquiera enseña al operador. O sea, el diseñador de sonido de una producción grande tiene un adjunto y ese adjunto es el que enseña a, al operador. O sea, está el Ujú. diseñador, luego el adjunto del diseñador y luego el operador. Hay tres figuras, ¿vale? Que es igual, a lo mejor a Ujú. veces está un poco excesivo. Pero bueno, depende, ¿eh? Porque sí que es cierto que al final, ¿qué es lo que sucede? Que ese diseñador, tiene cierto, bueno, tiene todo el sentido del mundo porque ese diseñador está haciendo 3 o 4 producciones a la vez. Claro. Entonces, pues ese diseñador tiene su equipo y ese equipo pues está repartido en varias ciudades del mundo. ¿Entiendes? A lo mejor están estrenando una cosa en Broadway, otra cosa en Berlín y otra cosa en, yo qué sé, en Australia. Y entonces, pues en cada uno pues tiene su asociado, por así decir, y ahí él pues le toca ir pues ir supervisando, hasta incluso presencialmente, obviamente, claro, en cierto momento. Claro. Bueno, Cierto eso también momento. pasa. En el mundo de la luz con el teatro pasa igual. Muchos Claro, artistas tienen 3 o 4 estrenos a la vez y eso claro, es, tienen que operar los otros. eso Pues es. bueno, tú como nos has dicho que ya que prácticamente operas mucho de lo que haces y muchas de esas cosas son giras, así que como yo sé que eres padre de familia, ¿cómo se lleva, cómo se lleva el trabajo de las giras y la familia? Pues es duro. La verdad es que es duro, es duro. Es duro el tema de los viajes cuando estás fuera de casa un tiempecito, un mes o 2 meses, se pasa mal. Se pasa mal porque al final, bueno, al principio de alguna manera cuando te vas y tal, estás unos días y bueno, vaya que vaya, pero cuando ya pasas la barrera esa de las 2, 3 semanas, Sí, empieza a pesar, yo para mí empieza a son pesar. las 2 semanas, entre 15 y 20 días es el muro, por decirlo Sí, de alguna sí, manera, ¿no? sí, sí. Cuando pasas esa barrera se empieza a hacer cuesta arriba un poco, la verdad. Pero bueno, al final luego sí que es cierto que eso te permite, o en mi caso por lo menos, pasar luego una temporada larga en casa, muy pegado a los chicos, bueno, a la familia, ¿no? En general. Entonces, Ujú. pues bueno, tienes sus cosas buenas y sus cosas malas. Al final sí que es cierto que los viajes y ese momento de separación es duro, pero ya te digo que luego te permite tener más tiempo libre con ellos y con tu familia, ¿no? En general. Entonces, Sí. pues bueno, A mí me toca mucho se viajar, va bueno, me llevando. tocaba, a mí me tocaba mucho viajar y por desgracia no tenía tiempos largos en casa, tenía casi Claro, siempre eran dos claro, semanas y otra vez a volar. claro, Pero claro. bueno, gracias al menos a esta
tragedia, pues que alguna Ah, cosa buena bueno, hay que sacar eso que ahora estoy en casa. Pero desde bueno, luego, desde luego, desde luego. preferiríamos estar volando aunque fuera por poder trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. Y oye, y ahora eso te iba a Bueno, y contar. Ahora que otra cosa, perdona que te corte, que eso es importantísimo, obviamente, que tu pareja te ayude en todo esto y crea en ello y te apoye es clave y básico. Si no, es hombre, imposible. claro, si no es Imposible, imposible. Es imposible. imposible. Eso es verdad. Entonces, hay que destacarlo, hay que destacarlo. Y ahora que no nos oyen, ¿no tienes morriña de coger un avión y perderte 1 o 2 semanas por ahí? Hombre, pues sí, también, también es algo que se echa de menos, ¿eh? O sea, Claro, el trabajo, pues bueno, de la carretera, ¿no? En sí, bueno, nuestro trabajo, ¿no? Trabajo, sí. sí se echa de menos, engancha, engancha. Engancha porque luego tiene esa parte muy buena, ¿no? Que conoces, pues bueno, conoces muchas personas, ¿no? Muchos lugares, otras culturas, otras formas, ¿no? De vivir y demás y bueno, pues hacer muy buena relación con gente de otros países, en fin, es bonito y esa parte también engancha mucho, ¿no? Yo hay una parte que me gusta, o sea, hay una parte muy, el inicio de un viaje de cada vez, da igual que sea, cada vez que hago un viaje, y no sé si te pasa lo mismo cuando empiezas una gira, hay un momento muy amargo que es la primera parte de ese viaje, que es cuando cierras la puerta de casa hasta que llegas al aeropuerto y tal, y luego hay otra parte de a ver qué me espera, ¿no? A ver qué es un sentimiento raro porque pasas de una parte m- mala o que dices, ostras, ahora me tengo que volver a marchar, tal, y luego hay una parte de esto es nuevo. Y luego ya viene la parte de que te agobias y dices, no, yo me quiero volver, ¿no? Pero no sé si a ti te pasa lo mismo cuando sales de gira, que es un sentimiento, en el mismo día, 2 o 3 sentimientos encontrados. Sí, sí, totalmente, totalmente. Totalmente porque sí sabes, o sea, por un lado está el hecho de que dejas a tu familia un tiempo, como siempre, y no te gusta. Luego, por otro lado, está el hecho de que empiezas un nuevo reto, ¿no? Por así decir, Ujú, correcto. o nuevos retos y eso es muy atractivo, por otro lado. Entonces, es lo que tú dices, ¿no? Están los sentimientos ahí que dices, "Uf", por un lado tal, pero luego por otro lado, pues ves, también es lo que te iba a decir antes, que la camaradería y el compañerismo que se crea en una gira con tantos meses por delante y demás, eso crea vínculos de amistad muy buenos. Y eso es otras cosas de las cosas que se agradece mucho de este Eso trabajo, es verdad. que haces una amistad muy buena entre los compañeros, porque convives Sí, al eso final se ha mucho quedado, tiempo. eso ha quedado muchas veces patente en el podcast, de la gente que como tú, ha pasado por aquí de gira, bueno, que al final se hace una pequeña familia Sí. del equipo de la gira, ¿no? Mm. Y bueno, así que, oye, pues ya para terminar esta sección de Morriña, a todo el que vaya a empezar en esto cuando volvamos a una situación normal, que espero que sea lo más pronto posible, que vuestra pareja sea estable cuando ya estéis ya metidos en el mundo gira y así cuando os conozca dirá, oye, ya sabías a lo que te atenías. Eso es exacto. No la cojáis ahora y que luego empecéis a girar porque entonces Importa. pilláis a la Es, pareja desprevenida. bueno, totalmente, totalmente. Es fundamental, es clave, vamos, es clave. Es clave. Lo has clavado, Muy vamos. bien. Oye, pues volviendo ya otra vez a teatro versus giras. Manolo García, Malú, Estopa, Pablo Alborán, todo giras importantes. Con tinglaos grandes y audiencias, pues también grandes, enormes. ¿Qué es más complicado de sonar? ¿Una gira de estas, de tanta gente, o algo más pequeño y controlado como un teatro? Es decir, aquí quizás lo que quiero. Está claro que no es una pregunta, no es una pregunta capciosa, ¿no? Porque lo que a uno se le ocurre es, bueno, pues claro, las giras, ¿no? Porque es más controlado el teatro, pero quizás en el teatro se exige un nivel tienes un nivel de exigencia de calidad sonora mucho mayor que en una gira que te perdonan, digamos, pues el ambiente, donde está el equipo que no está en el sitio, etcétera. ¿Es así o realmente siempre es más complicado sonar en una gira?
Nada, exactamente es como tú has dicho en el sentido de que o sea, es cuando tú vas a un recinto que acústicamente pues no es bueno, no es malo, obviamente pues la sonorización o la mezcla que puedes llevar a cabo en base al sistema que tengas y demás, siempre obviamente está condicionada por esa acústica y es ineludible. Obviamente puedes trabajar mucho el sistema, ¿no? Fundamentalmente, que es lo que tienes que hacer en esos casos. Pero siempre, obviamente, la acústica te condiciona y es que es ineludible. Y por tanto, pues todo, tanto el público que muchas veces lo piensas, ¿no? Dices, uy, pero si es que ayer estuve, pues eso, lo que tú dices, bueno, en un venue, en un recinto que tenga una acústica muy buena y al día siguiente vas a otro con la misma producción que tiene una acústica malísima. Y dices, tu madre mía, claro, tú eres la persona que has estado ayer y hoy, pero la gente que está en ese recinto que no tiene una buena acústica está acostumbrada a ir siempre a ese recinto, con esa acústica Ujú. mala. Con lo cual, para ellos no suele ser tan drama, no sé si me explico. Al Sí, sí. final, al final muchas veces nos damos ahí con cabezazos contra la pared y es que al final el público que va a un venue, que vive en León o que vive en Málaga o que vive en Kuala Lumpur, da igual, que está acostumbrada o que suele ir a ese venue que su ciudad pues ha construido pues de aquella manera, pues si es que están acostumbrados a escuchar eso así. Obviamente, luego tú tienes que, ahí puede haber un fiasco, obviamente, ¿no? Que no se entiende absolutamente nada. Pero si más o menos cuidas y sabes cómo tienes que colocar el sistema y sonar y demás para que todo aquello esté bien, el público lo agradece y sabe obviamente que es lo que hay. Eh, y volviendo un poco, retomando un poco tu pregunta, eh, eh, está claro, y eso, vamos, el propio artista es el que ya te lo marca, que en una acústica buena tienes que sonar muy bien y una acústica mala, pues ya es obvio que no puede sonar tan bien. Que todo en su justa medida, o sea, quiero decir, en una acústica mala se tiene que entender, sí o sí, porque para eso te pagan, y en una acústica muy buena, pues la gente tiene que dar aplausos y salir y felicitarte y qué bien. Entonces, ¿qué es más complejo? Las dos cosas son igual de complejas, porque sonar en un recinto malo es complejo. Y sonar muy bien en un teatro con una acústica muy buena también lo es. Mm. Tienes que estar preparado para todo, al final. O sea, te pagan para eso. Al final te Sí, pagan yo al para... menos personalmente, ¿sabes? yo personalmente, cuando voy a ver un musical mis expectativas son muy altas a nivel de sonido, porque es un musical que lleva allí la tira de tiempo, que está muy controlado y yo me espero que eso va a sonar de la leche y sin embargo si voy a un venue grande, un concierto y allí pues no suena como yo me espero, pues quizás sí que tenga ese grado de, de tolerancia de decir, oye, pues es que a saber, ¿no? Los problemas que se va a encontrar en este venue Mm, y que eso, los ha tenido que resolver hoy. pero eso depende, o sea, porque si tú has ido a ese venue más veces y has escuchado varios conciertos en ese venue y ha habido alguno que hayas dicho, wow, es que Ya, bien claro. suena, pues todo Ujú. ya ese te condiciona a los demás. Entonces ya cuando vuelvas a ir a Ya, ese eso es verdad. venue, claro, vuelvas a ir a ese venue, pues dices tú, a ver, y como no esté la cosa como ese que tienes tú en la cabeza, dices, pues el técnico no es tan bueno. Claro. Siempre, sí. Siempre estamos, los técnicos de sonido en ese aspecto, siempre estamos ahí en el punto de mira de todo el mundo, obviamente. Y Bueno, no es es como el fácil, no es entrenador en el fácil. campo de fútbol. Así es, así es, así es. Ahí tienes todas las Aunque miradas tengas a Messi encima. en el campo,
que es el Sí. líder, pues bueno, si no marca Messi, te miran al entrenador. Que Así es. además cobra menos que Messi. O sea que. Exacto, exacto, exacto. Además, lo que sí que es cierto que tener a Messi siempre, o sea, siempre ayuda, ¿eh? O sea, quiero decir, si Sí, tienes unos buenos músicos en el escenario y un artista muy bueno, o sea, quiero decir, eso ayuda, ¿eh? A ganar el partido, sí, sí, sin duda, claro. sin duda. Pero bueno, ahí estás tú para, aunque tengas un equipo que no sea tan bueno, poder ganar al Barça sin problemas, ¿sabes? Eso también te da a ti, pues bueno, tu reconocimiento, ¿no? ¿Cómo se nota que eres de Madrid? Me cago en la mar. Eh, Oye, de todos tus trabajos, hay uno que me ha llamado la atención porque, bueno, ya mi padre cuando iba de manager de un artista español iban allí bastante, todos los años pasaban por allí. Y es el de Viña del Mar. No, ¿Qué se siente en un...? Porque date cuenta que es un espectáculo que tiene pues más de 40 años. Si yo tengo sí, cuarenta y sí, cinco, sí. pues yo tenía eso, 4 o 5 años cuando mi padre estaba por allí, o sea que tiene más de Sí, 40 años seguro. Y sí, sigue sí, siendo un sí. referente en Latinoamérica. Sí, sí, desde ¿Cómo ha sido tu luego. experiencia en ese festival? Pues la verdad es que ha sido gratificante, porque, bueno, al final, o sea, como es un festival que, como bien dices, se lleva haciendo muchísimo tiempo, pues se nota que, bueno, pues que de alguna manera está bien hecho, está bien programado todo, está cuidado, hay los detalles, en fin, está bien. A mí fue grata la experiencia porque bueno, pues siempre se aprende, ¿no? Yo siempre aprendo de todos mis trabajos. Y bueno, pues allí, pues yo creo que la última vez que fui, sí, el año pasado, yo creo que fue el 2019, y habré ido como 2 o 3 veces, creo que fue. Y todas con Pablo Alborán, ha sido. Y bueno, pues la verdad es que la primera vez, cuando vas allí a la Quinta Vergara y demás, pues sí que intimida un poco, ¿no? Pero bueno, al final siempre, o sea, yo en los trabajos, cuando estoy enfrente de ella, o sea, en ese momento del pistoletazo de salida, pues yo me concentro en lo mío, y ya puede arder Troya que no me entero. No me entero. Yo estoy a lo mío, y eso me ayuda mucho, el abstraerme, ¿no? El abstraerme en mi trabajo y concentrarme muchísimo en lo que estoy haciendo, y eso pues hace que, bueno, de alguna manera, eh, primero, todo lo que pasa de manera externa, pues no te influya tanto, ya te estén pitando o no, o lo que sea, o te estén diciendo lo que sea, ¿no? Y por otro lado, pues te ayuda a estar muy concentrado, porque al final es la mejor manera de hacer las cosas bien. La concentración. Ese momento no te puedes distraer con nada. O sea, tienes que estar ultra concentrado. Para mí es que es clave la concentración en esos momentos. Y para eso también, obviamente, pues es súper importante contar con compañeros, ¿no? Compañeros que tengas al lado, en los cuales confíes plenamente, y que, bueno, pues te avisen, ¿no? Pues, algún problema que haya habido con algún micrófono, cualquier cosa, ¿no? Que puede pasar durante un show, pues que te avisen, ¿no? Porque tú como estás tan concentrado en lo que es en tu trabajo, eh, pues sí, es importante contar con esa ayuda, que no siempre se puede contar, obviamente, claro, porque bueno, ya te digo, dependiendo de las producciones que haya y el dinero que haya, pues a veces, si estás, sobre todo en España, no tanto, ¿no? Pero fuera sí que es más costoso al final, ¿no? Para la producción, tener pues un compañero que te ayude, ¿no? Entonces, Claro. bueno, al final, hay algo que sí que es básico, es importante para todos los técnicos, ingenieros
de mezcla de FOH para música fundamentalmente, bueno, para cualquier cosa, en eventos, en musicales y demás, es el hecho de conocer muy bien los sistemas, haber hecho cursos, ¿no? de ajuste de sistemas y demás, a mí me parece clave y básico, porque al final tienes que conocer muy bien tanto el sistema como la mezcla que tienes. O sea, si tienes muy buena mezcla, pero no el sistema no lo controlas bien y no tienes a nadie que te ayude con ello, pues estás perdido. Y viceversa, ¿no? Si conoces muy bien el sistema, pero la mezcla no la acabas de controlar bien, pues también estás perdido, ¿no? Tienes que conseguir un balance importante entre ambas cosas para que el resultado final sea, pues, más que satisfactorio, ¿no? Para tus clientes. Entonces es algo pues eso, que a los chavales también les digo, ¿no? Que es algo clave, ¿no? A la hora de que no es solo la mezcla, sino que el sistema es importantísimo y hay que controlar, hay que saber controlar todo, porque en la mayoría de las ocasiones estás tú frente a todo y tienes que controlar el sistema, tienes que controlar la mezcla, tienes que controlar mil cosas. Entonces, bueno, pues eso totalmente lo da la experiencia y bueno, pues obviamente el haber hecho mis primeros conciertos pues así en estadios y demás, pues no eran nada fáciles. Pero bueno, luego con el tiempo, pues bueno, se va normalizando, que también es parte de un poco que pierde un poco, ¿no? Va perdiendo con los años ese gusanillo, ¿no? Es decir, pues al principio ibas a Claro. hacer un Within Center, un concierto y demás, y bueno, te sigue pasando, ¿no? Obviamente, porque cuando pierdes eso ya, pues no. Pero sí que, bueno, ya no estás tan nervioso como al principio, en fin, poco a poco, sí, sí, se van limando ese nerviosismo, ¿no? Que es lo más complicado. Y antes hablábamos de los acoples y tal. A mí una de las cosas que me interesa es cómo gestionas una crisis de esas, ¿no? Un marrón ahí en medio en vivo. ¿Cómo las sueles afrontar? ¿Con calma, con concentración, como decías? ¿Salen los nervios a flor de piel? ¿Cómo se gestionan ese tipo de crisis en tu trabajo? Uy, pues, pero yo dices o en general. Bueno, tú y también lo que ves, porque claro, cada persona será un mundo. Hay quien la Claro, gestionará bien y quien no la gestionará bien. claro, hay de todo, hay de todo. O sea, a ver, sí que es cierto que para ser un técnico hagas lo que hagas, ¿eh? No tienes por qué mezclar. Hagas lo que hagas, un técnico de sonido directo, eh, ya sea eventos musicales o lo que sea, tienes que gestionar muy bien ese nerviosismo. O sea, es clave. O sea, si tú gestionas bien eso, mmm, tienes mucho ganado. Si no lo gestionas bien, tienes un problema. Tienes que aprender a gestionar eso antes que otras cosas. En mi opinión. En mi opinión, Sí, sí, porque totalmente. el sonido directo es eso, precisamente. O sea, pasan 3 segundos y si no lo has hecho, pues ahí se ha quedado. Ya está. Y es que es el momento. Eso es todo en el momento. Entonces, tienes que mantener la calma y a la vez estar con tal concentración que te haga responder con una rapidez máxima ante cualquier problema. Entonces es una combinación, es la combinación de ambas cosas, ¿no? Una concentración plena para responder rápido al problema y luego por otro lado tener la calma suficiente como para saber que también es importante en esto, en mantener la calma, por eso es tan importante lo que te decía antes, el hecho de contar con un buen equipo de recursos humanos, o sea, de compañeros, ¿no? Compañeros es que es clave, que el equipo esté bien engranado y que confíes en tu equipo. Eso es básico. Si tú no confías en tu equipo, eso te provoca nervios, te provoca, obviamente, pues que como que pierdes el control, ¿no? Al final, si es que no tiene otra cosa.
en el tener controlado, no quiere decir que lo tengas tú controlado, pero sí tu equipo o el equipo del evento, ¿no? Del espectáculo, que tenga o que dé la sensación y que luego en el día a día se vea que la gente eh, tiene la capacidad de ese control, ¿no? De cualquier problema que pueda surgir, por mínimo que sea, que tenga una respuesta rápida y clara, es clave. Y si tú lo ves en tus compañeros, que cuando hay un problemilla, pues rápidamente hay, si no es uno, es el otro, si no es el otro, es el otro. Se aclara y se solventa, pues eso te da una tranquilidad tremenda, tremenda. Entonces, sí, yo he tenido pues como todos, ¿no? Todas las personas que han trabajado en esto más de X años, pues han tenido problemas seguro. Porque si Por no, pura no, no, estadística. no ha trabajado mucho. Si no, no ha Hablas trabajado mucho. por pura Exacto. estadística. Total, total, total. Entonces, no sé si me habías preguntado por alguna anécdota. No, No, bueno, no, no, ya no, que no. estamos, sí, sí, ya que estamos, si me dices alguna, pues siempre viene bien al programa ese toque curioso. Sí, bueno, pues bueno, pues no sé cuándo contarte, la verdad, pero he tenido así A mí me han dicho una, a mí me han contado una de Álvaro Arbeloa. Ah. Ay, qué jodido. Esa, esa es muy buena. Esos son David y José, que son así muy, muy guasones. Estopa. Estopa, 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 correcto. Y nada, pues siempre que pues en los conciertos siempre nos presentan y nada, pues a Juanjo siempre se meten con su tipín y su edad. y a mí me meten caña con el tema de eso, precisamente, de Álvaro Arbeloa. Además, eso surgió obviamente porque no sé dónde estábamos, no me acuerdo. Estábamos grabando, creo, en el estudio o algo así. Y no sé si fue David o José, no recuerdo, creo que fue David. A ver si Álvaro, a ver quién es capaz de decir Álvaro Arbeloa, pero rápido, ¿eh? Álvaro Arbeloa. Sé que ya empezaron todo con Álvaro Arbeloa, Álvaro Arbeloa, y ya me quedé con Álvaro Arbeloa. Así que sí, 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 sí. Pero sí, son así, ellos. Pero bueno, la verdad es que son encantadores. A mí me gusta mucho trabajar con ellos. Muy bien. Muchas personas no saben el trabajo que conlleva preparar un evento en condiciones. Y cuando hablabas tú, por ejemplo, del del diseñador de sonido, el trabajo de diseñador de sonido, pues aún tiene más fuerza esto que voy a decir. Háblanos del tiempo que dedicas a la preproducción. Bueno, pues a ver, obviamente la preproducción es algo que en España cuesta reconocer, sobre todo. Cuesta reconocer a todos los Vale, niveles, esa ¿eh? era la segunda pregunta, si se valoraba. O sea, que no se valora. Cuesta reconocer porque al final, o sea, sí se valora, pero no lo suficiente, obviamente. No lo suficiente porque a nadie le interesa, porque al final, pues es dinero, no tiene más. Entonces, Claro. ¿qué pasa? Que es difícil valorar eso. Es difícil valorar porque nadie se ha sentado delante de un ordenador y ha cogido un papel y un boli y cada vez que ha hecho algo ha apuntado 30 minutos, 2 minutos, 8 minutos, 3 horas y ha hecho un recuento y al final pues de alguna manera eso se empieza a estandarizar y empieces al final no se trata que de ser eficiente, ¿eh? No se trata de otra cosa que ser eficiente. Quizá a lo mejor pues o sea, por el tiempo y por cómo se ha desarrollado este negocio en España siempre por antonomasia, pues siempre siempre esa parte pues se ha incluido en tu sueldo, ¿no? En tu sueldo de por show, por día de trabajo, ¿no? Entonces, como que toda la parte previa, pues nadie sabe muy bien
cómo gestionarla, ¿no? Y al final se queda ahí en un limbo que nadie quiere asumir, pero que hay que hacerlo al final. Y cuando no se hace, muchas veces piden responsabilidades, ¿no? Ujú. Entonces, es un tema súper complejo de resolver, no solo para los freelance, o para los técnicos, sino también No, para las las empresas también, empresas, porque eso el cliente para... tampoco lo entiende. Claro, claro, claro. Incluso ellos mismos, el propio cliente, cuando le toca hacerlo, también, porque ellos tienen que hacer preproducción igualmente, de Ujú. gestión y de mil cosas. Claro, ellos intentan, muchos de ellos lo que hacen es asumirlo ellos y intentar hacerlo ellos. Lo que pasa que, bueno, pues depende de qué tipo de cliente, pues hay algunos que hacen una preproducción muy buena y te entregan un trabajo muy bien hecho para que tú continúes, y hay otros que, pues que no tanto. Y yo, o sea, pienso o creo que son la mayoría. Son la mayoría. Y es algo que pues tanto las empresas como los técnicos debemos de sentarnos y dialogar sobre esto y darle una solución. Y una Mm. solución que sea buena para todos, ¿eh? No. Con esto no digo que sea un problema ni del cliente, ni de las empresas, ni de los técnicos, es un problema de todos. Y que todos tenemos que poner una solución. Y Claro. ahora mismo, pues en estos tiempos que corren, pues no te digo nada, cómo Ahora está es la cosa. complicado. ¿Cómo Mm. te digo? Ahora mismo es un problema serio porque pues, nadie quiere asumir nada. Está todo muy complicado, muy complicado. Pues ya Pero bueno. enlazo con la siguiente pregunta, antes de meternos en el final de la entrevista, que es que me consta que eres una persona bastante inconformista y bueno, estábamos hablando ahora con la situación actual del colectivo de técnicos y técnicas del espectáculo. Antes del COVID, claro, me refiero. Ahora en pleno COVID, pues como tú acabas de justo de comentar, aún es más complicado. Pero bueno, situémonos en una situación, pues eso, de principios de año, de Ujú. enero o de diciembre de 2019. ¿En qué situación estaba el colectivo? ¿Y qué era lo que veías tú que no te gustaba, aparte de la preproducción? Bueno, pues a ver, el colectivo de técnicos, quieres decir, ¿no? O sea, no Sí, la sí. industria en general, Ujú. ¿no? Los técnicos en Sí, sí. sí, sí. Bueno, Correcto. pues los técnicos, en mi opinión, hay un problema muy obvio y muy claro, que es, pero vamos, esto pasa aquí en España y en todo el resto del mundo, vamos, es el hecho del individualismo. O sea, al final, pues por cómo es y cómo se nos contrata el trabajo y cómo se ha venido desarrollando desde siempre, pues bueno, al final cada uno somos autónomos, la mayoría o la gran mayoría. El Eh, 60% más o menos. Sí, exacto. Sobre todo ya no tanto la mayoría, pero sí los puestos clave. O sea, quiero decir, sí que es cierto que los eventos corporativos y demás cada vez se tiende más al hecho de llevar a la gente en plantilla, un equipo humano que esté bien compenetrado y que sea un llave en mano para el cliente, en fin, todo esto, ¿no? Pero que sí que es cierto que de alguna manera, el hecho de ese individualismo, ¿no? Ese individualismo, pues por un lado, pues hace que esto sea la ley de más fuerte, ¿no? Al final, y haga que todos seamos mejores. Por un lado, hace que todos crezcamos profesionalmente mucho y hace que en España haya unos grandísimos profesionales, pero el sentimiento de compañerismo, por un lado, se genera, como hemos hablado antes, el hecho de que, bueno, pues cuando vas de gira con compañeros y demás, eh, sí que se hace un vínculo muy bueno, pero por otro lado, luego cada uno quiere mantener su propia línea de actuación, ese individualismo, esa facturación, ¿no? De alguna manera, o ese servicio al cliente, o ese presupuesto que se crea y demás, pues cada uno lo interpreta y lo hace a su manera y luego eso desemboca en que es muy difícil valorar
un trabajo, porque cada uno hace y deshace como más o menos le viene en gana, porque somos autónomos y estamos en todo nuestro derecho, obviamente. Ujú. Pero eso crea conflictos, nos crea conflictos a todos. Y al final, yo creo que es algo que no es bueno para nadie, en realidad, para ninguno de los trabajadores hablo, ¿eh? Ujú. Entonces, eso por un lado, eso es un problema grave. Y porque, bueno, al final siempre estamos en las mismas oye, pues es que yo ayer tuve que hacer esto y tuve que hacer lo otro. Y luego cuando lo comentas, pues, anda, pero has hecho eso, ¿cómo es posible? Y luego, pues a los 2 semanas o tres te lo plantean a ti y si te pilla un momento complicado y demás, pues accedes, o sea, porque no queda otra al final. Y ya no te digo los tiempos que corren ahora. Entonces, pues ahora más que nunca, que ya venía sucediendo, bueno, como bien decías, la época era pre-COVID, y ahora pues todos esos problemas se hacen muchísimo más latentes. Entonces, ¿por qué? Porque al final sí que es cierto que la camaradería, como coincido, en que es muy buena y nos ayudamos mucho a la hora de sacar un trabajo adelante, pero luego hay un problema serio a la hora del individualismo. Y eso pues nos trae problemas gordos, problemas serios, y se está viendo ahora mismo que que esto del COVID hace precisamente resaltar estos problemas que tenemos, los hace más grandes, a todos los niveles hablo, pues uno de ellos de los que teníamos es ese y está ocurriendo. Y bueno, pues ya veremos a ver en qué desemboca todo esto, no lo sé. Pero de momento, Pues, pues nada bueno, desde luego. Así pues que yo denunciado queda, pues. exacto, desde aquí denunciado y señores técnicos y técnicas del espectáculo, pongámonos manos a la obra y empecemos a colaborar entre todos. Así Muy bien. que, bueno, pues dicho queda. Y cambiando a un tema menos farragoso, que es muy importante, pero no deja de ser un tema complicado y delicado, metamos en un tema, para terminar, técnico, como es el del audio inmersivo. El audio inmersivo, antes, pues justamente cuando a finales del año pasado, la segunda mitad de 2019 y principios ya de 2020, estaba en pleno auge. Se han hecho incluso algún evento, no solamente recintos cerrados, sino algún evento al aire libre con audio inmersivo. Ujú. ¿Qué opinas al respecto de esta tecnología? ¿Cómo crees que va a afectar a los eventos en vivo cuando vuelvan a haber eventos? ¿Realmente es una tecnología que va a imponerse? ¿Crees que tiene algún futuro inmediato o es un futuro mucho más a largo plazo? Bueno, pues ahí va a haber, o sea, bueno, antes del COVID pues ya se dejaba, ¿no? Entrever un poquito hacia dónde se pretendía, ¿no? O pretendían las grandes marcas ir, ¿no? Y avanzar y dar un paso más, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues obviamente volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? A los costes. Al final, pues bueno, pues en una producción grande se puede permitir, pero bueno, yo veo que ahora mismo está muy enfocado fundamentalmente o una clara aplicación al hecho de los musicales, ¿no? Fundamentalmente, Ujú. que Sí. sí que tienen un campo de actuación muy bueno porque ya lo venían utilizando y simplemente pues es una herramienta que les permite pues todos estos efectos y demás, um, pues poder hacerlo con, más facilidad y poder crear cosas mucho mejores, ¿no? Y ellos, como, bueno, de alguna manera sí que ya contaban con esos recursos, pues bueno, para ellos va a ser más o menos, o para la gente que diseña musicales fundamentalmente, pues sí que va a ser relativamente fácil implementarlos. Ahora, en la música en vivo no va a ser tan sencillo. No va a ser tan sencillo porque será sencillo si es un
un evento en un espacio relativamente pequeño. ¿Vale? Un teatro, un aforo mediano, grande, sí se puede trabajar en esto. Se puede trabajar en esto porque los costes lo van a permitir. Y en realidad puedes conseguir cosas muy, muy chulas y que de alguna manera empiezan a cambiar, bueno, pues la concepción del audio en el oyente, ¿no? Que fidelice un poco, o sea, ¿no? Que sea un poquito más, bueno, más inmersivo, ¿no? Crear esa inmersión real, ¿no? En el espectador. Se puede conseguir, obviamente. Lo que pasa que, bueno, yo sí que es cierto que parece como que están un poco todas las grandes marcas intentando empujar mucho hacia ahí, pero yo, vamos, por una cuestión muy sencilla de que estamos en una época complicada de inversión económica y esto va a costar más de la cuenta, yo creo, implementarlo. Sí que es cierto que hace poquito hicimos una especie de experimento, no tanto, o sea, bueno, con Estopa, ¿no? Estuvimos trabajando en una especie de concierto 360, ¿no? Que te ponen las gafas y sonido binaural y todo esto. Y bueno, pues creo que lo iban a emitir dentro de poco. Creo que hoy o mañana creo que lo... A ver si puedo Vaya, escucharlo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues la verdad es que curiosidad porque bueno, al final, pues sí, no deja de ser una cosa más, otra cosa más que le damos al espectador, pero sí, repito, si no conlleva unos costes muchísimo más elevados. Si eso va a ser así, el espectador, pues de alguna manera va a querer resultados que, bueno, pues que habrá que experimentarlos. O sea, a día de hoy yo las pruebas que he hecho, ya digo que van muy encaminadas al tema de musicales. Con el ya, audio de música en vivo está bien porque lo que pasa que la manera de mezclar cambia. O sea, es que toda la estructura que utilizamos para mezclar de por buses y todo esto y demás, cambia completamente. claro. Es una mezcla nueva, es un concepto nuevo de mezcla. Entonces, esa aplicación sí la veo más a futuro, no va a ser tan inmediato. Entonces, Interesante, se crea ahí una nueva habilidad, que es sí, efectivamente. técnico de Exacto, mezcla inmersivo. exacto. Ahí Pues está mira, ya vamos a enlazar con la siguiente pregunta porque justamente va sobre docencia. Ujú. Muchas veces en este podcast hablamos de la situación de la formación en este país y sobre todo hablamos de que ha habido una falta de formación, sobre todo en iluminación, ¿no? Eso lo hemos hablado mucho con los iluminadores que han pasado por aquí. Pero bueno, según tú, ¿cómo está la parte de sonido en España? Bueno, pues la parte de sonido, desde que yo empecé a estudiar, está bastante arreglado. Sí que es cierto que es pues de los campos, de las disciplinas del más avanzadas, por así decir, se podría decir, ¿no? Más reguladas, ¿no? Por el gobierno, ¿no? Hay una parte, pues eso, el técnico de sonido superior, ¿no? Técnico superior de sonido, que está bien. El curso tiene una duración de 2 años y bueno, pues te da una noción amplia, ¿no? De lo que puedes llegar a hacer, el ámbito de actuación y campos de actuación. Lo que pasa que luego cuando viene ya el aspecto de la especialización, una vez que terminas esos estudios básicos, bueno, o superiores, por así decir, pero bueno, ya te quieres especializar en algo, ahí es cuando yo veo que no se acaba de matizar bien, ¿no? Porque, bueno, al final, sobre todo en sonido sí que es cierto que hay pues, muchas disciplinas distintas, sobre todo ya hablando un poco de la música,
sonido directo hablando, ¿no? Pues que si técnico de radiofrecuencia, técnico de sistemas, operador, ingeniero de mezcla, diseñador, en fin. Hay varias figuras bueno, pues no se acaba de enfocar bien porque al final para ciertas cosas pues está dando una formación pues demasiado específica sin tanto conocimiento previo. Ese es un poco el problema. Y luego, por Ujú. otro lado, yo denoto un problema que ya no es tanto de sonido, sino como genérico. El hecho el lenguaje que se utiliza entre los técnicos de varias disciplinas y entre ellos mismos y la producción con esos técnicos es lo que no acaba de cuajar. ¿No? Pues siempre que no entiendo muy bien por qué, también yo creo que es un poco falta de empatía de unos con otros, ¿no? La producción con los técnicos y los técnicos con la producción. Y luego, por otro lado, falta de formación, yo creo también, ¿no? Que los técnicos tengan un poquito más de formación y empatía de producción y viceversa, que la producción tenga un poquito más de conocimientos técnicos y empatía. Para mí es un poco algo clave que debemos poner solución, o al menos en cuanto a formación se refiere. Ujú. Y luego, por otro lado, cada día va a estar más demandado el hecho de que tú tengas varias habilidades, no solo en el hecho del sonido, sino que sepas de vídeo, que sepas de iluminación bueno, o sea, es que esto no significa porque bueno, viendo un poco y hablando con compañeros, que parece que el hecho de que tú tengas más habilidades parece como que eres el chico para todo y que tienes que trabajar 24 horas. No, eso es un error. O sea, no hay que confundir una cosa con la otra. O sea, quiero decir, que tú tengas muchas habilidades como técnico, que tú tengas mucho conocimiento, que quizá en una disciplina muy concreta sepas de sonido mucho, pero que también sepas bastante de vídeo, que sepas de iluminación, es algo muy bueno y no tiene que ver con el hecho de que ya como sabe de todo, pues este chico parece como que tiene que trabajar 25 horas, no. No hay que confundir una cosa con la otra. Y además, a día de hoy, con los recursos económicos como están, creo que va a ser algo bastante demandado en el futuro, o el presente ya, más bien, que técnicos que tengan cualificaciones en varias disciplinas. Y ya para terminar, a los pocos locos o locas que aún les quede, después de todo lo que estamos pasando, ganas de empezar a dedicarse a esto, que quieran empezar ahora. Sí, es que, bueno, supongo que siempre habrá algún loco Bueno, es un que le trabajo muy encante lo atractivo, que... ¿eh? Juanjo, Exacto, que le es un guste trabajo mucho esto. súper atractivo, pero Sí, no, sí, no, estaba haciendo un poquito de humor dentro de lo que cabe, porque por cómo lo estamos pasando, ¿no? Pero bueno, se para esta necesita, se gente que, necesita. toda esta gente que tiene muchísimos méritos y después de todo esto que estamos pasando quiere dedicarse a esto, Sí. ¿qué les recomendarías desde tu experiencia? Bueno, o sea, sí que es cierto que ahora mismo, hablando con gente que trabaja en otros sectores, también lo están pasando mal, ojo. O sea, no solo nosotros. Y en general, obviamente, no nos queda otra que tener paciencia. No nos queda otra. O sea, fundamental, tener paciencia. Y luego, por otro lado, obviamente, o sea, dar lo mejor de uno mismo, capacidad de trabajo multiplicada por 200, y ya te digo, y sacar lo mejor de ti, nada más. O sea, en cuanto a
en cuanto a todo, en cuanto a saber venderte bien, en cuanto a que tus capacidades técnicas aumenten, si te quieres especializar en algo muy concreto, bueno, pues puedes hacerlo, pero es un poco más complejo ahora mismo porque o sea, ahora mismo yo, la gente que está empezando, le diría que se formase mucho en cuantas más habilidades, mejor. Y luego con el tiempo, pues que vaya especializándose. Sí, Si es que quizás, quiere, si es que quiere, obviamente, o a lo mejor quiere ser, bueno, al final esa figura, ¿no? De project manager o figura de producción igualmente, ¿no? O production manager, en fin. En cualquier ujú. caso, yo le diría que eso, que cuantas más habilidades mejor, paciencia y capacidad de trabajo al 200.000%. Y bueno, para terminar, recomiéndanos a una persona para traer al podcast. Creo que antes has nombrado a un compañero tuyo. No sé Sí, si aparte de él también quieres nombrar a alguien más, pero bueno, la idea es que sí, nos des un poquito ideas sí. para que ir llamando e ir llenando de capítulos Pues mira, esta yo no sé temporada. si has entrevistado a algún diseñador de sonido, de musicales, No, no, ¿no? Pues mira, no. lo digo por, no sé, por trasladar también a... Porque bueno, yo sé, obviamente, un poco porque he trabajado con él, que para mí es uno de los referentes a nivel nacional e incluso internacional, es español, pero de hecho he trabajado casi más fuera que en España. Pero bueno, porque por variar un poco, Poti Martín, no sé si le conoces. No, no lo conozco. Muy bien, pues ya tengo dos nombres. Y nada, dinos ya para terminar cómo podemos encontrarte en redes sociales o en internet. Pues nada, en redes sociales con mi nombre y apellidos, LinkedIn y bueno, Instagram. Y no tengo página web, Juanjo. Soy de estos técnicos que no tienen página web y que deberían de habérsela hecho, desde luego. Pero bueno, pues mira, otra habilidad que hay que saber manejar y que a día de hoy, pues todo cuenta y todo vale. Así Claro, que, así que pongámonos a ello, técnicos y técnicas. muy bien. Oye, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por dedicarnos tiempo ahora que es medianoche ya y tenemos a los niños durmiendo y hablando en voz bajita para no despertarlos. Sí, sí. Y nada, agradecerte que hayas pasado por aquí. Espero que hayas disfrutado y Pues espero también que la audiencia disfrute de tu experiencia. gracias a ti también. Ha sido un placer y súper ameno. Y bueno, pues nada, espero haberos entretenido al menos un ratito. Uy, Y casi hora y media. O sea sí. que genial. Al final nos hemos extendido un poquillo, pero bueno, Bueno, espero que eso haya está sido bien. ameno, que haya sido ameno, que haya Claro, sido claro. ameno. Así que Muy nada, bien. bueno, pues muchas gracias, lo dicho, y un placer. A ti, un placer, Álvaro. Chao. Venga, hasta luego. Y hasta aquí la entrevista de hoy con Álvaro Ureña. Creo que nos ha dejado bastantes perlitas para pensar o para debatir. Y bueno, y lo que os decíamos al principio, ¿no? Hablar un poquito de estar esperando ese momento y mientras tanto ir preparándote. Es muy importante que eso sea así. Así que bueno, os recuerdo también ese apunte inicial que hablábamos de ese concierto en Nueva Zelanda, donde ya la enfermedad ya ha sido superada, el primer país que realmente se prodijo libre de COVID y todo vuelto a ser como antes. Así que con esta luz de esperanza y con los aprendizajes que nos ha dejado Álvaro, os dejo hasta el siguiente episodio. Hasta luego.